¿Alguna vez has creído que algunas personas nacen con el corazón roto y que simplemente no están destinadas a experimentar el amor verdadero? Lo que estás a punto de escuchar te va a romper el corazón y al mismo tiempo te va a demostrar que hasta las almas más heridas pueden encontrar sanación en los lugares más inesperados. Pero antes de comenzar, por favor presiona el botón de me gusta y déjame saber desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotras desde todos los rincones del planeta. Imagínate por un momento tener todo lo que el dinero puede comprar. Mansiones, autos de lujo, empresas prósperas, cuentas bancarias que parecen infinitas. Pero despertar cada mañana con un vacío en el pecho que ninguna cantidad de riqueza material puede llenar. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Esa sensación de que algo fundamental falta en tu vida, sin importar cuántos éxitos acumules. Adrian Blackwood, un hombre de apenas 35 años y dueño de un imperio empresarial que había construido desde cero, acababa de recibir la noticia más devastadora de su vida. En el elegante consultorio de uno de los mejores especialistas del país, las palabras del médico resonaron en su mente como cristales rompiéndose. Lo siento, señor Blackwood, pero los resultados son definitivos. Nunca podrá tener hijos biológicos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que este hombre hizo después de recibir esa noticia no solo sorprendió a todos los que lo conocían, sino que cambió para siempre su comprensión sobre lo que realmente significa amar y ser amado. En ese momento de devastación absoluta, cuando sintió que su linaje familiar moriría con él y que las expectativas de sus padres se desvanecían como humo, Adrián tomó una decisión que nadie vio venir. Las mujeres que se habían acercado a él durante años solo buscaban su fortuna, y él lo sabía perfectamente. Su corazón se había vuelto un desierto emocional, incapaz de confiar, incapaz de sentir. Pero hay algo fascinante sobre los momentos de crisis más profunda. A veces nos empujan hacia decisiones que terminan siendo exactamente lo que necesitábamos, aunque no lo sepamos en ese momento. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque cuando un hombre poderoso y aparentemente frío decide que necesita una esposa solo por apariencias, sin intención alguna de amar o ser amado, el universo tiene formas muy particulares de recordarle que el corazón humano no se puede controlar con contratos ni acuerdos comerciales. Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando precisamente ese momento de vulnerabilidad disfrazada de cinismo, ella apareció en su vida, pero no de la manera romántica que podrías imaginar. La decisión que Adrián tomó después de salir de esa consulta médica fue tan fría y calculadora como todo lo que había hecho en su carrera empresarial, o al menos eso pensaba él. Su transformación comenzó con una llamada a su abogado personal, quien probablemente pensó que su cliente había perdido completamente la cordura. «Necesito que redactes un contrato matrimonial muy específico», le dijo Adrián con esa voz firme que había usado para cerrar los negocios más importantes de su vida. «Quiero adoptar una esposa por contrato, sin complicaciones emocionales, sin expectativas románticas, solo una mujer que pueda interpretar el papel de esposa perfecta ante mis padres y la sociedad». La mentalidad detrás de esta decisión era brutalmente práctica. Si no podía darles nietos biológicos a sus padres, al menos les daría la ilusión de que había encontrado el amor y se había asentado. Era una estrategia empresarial aplicada a su vida personal, una transacción donde ambas partes obtendrían beneficios claros y medibles. Él conseguiría la paz familiar que necesitaba, y quien aceptara el contrato obtendría una compensación económica que cambiaría su vida para siempre. Pero aquí viene la parte que ni él mismo pudo anticipar, la verdad oculta que estaba a punto de revelarse.
Cuando el universo decide enseñarnos una lección sobre el amor, no le importan nuestros planes ni nuestros contratos perfectamente redactados. Las fuerzas más poderosas de la vida tienen una manera muy particular de burlarse de nuestros intentos de control. Durante semanas, Adrián entrevistó a candidatas que respondían a su anuncio discreto. Mujeres sofisticadas, elegantes, algunas incluso desesperadas por dinero, otras simplemente intrigadas por la propuesta. Todas encajaban perfectamente en el perfil que él había diseñado. Profesionales, sin ataduras emocionales, capaces de mantener las apariencias. Sin embargo, algo en su interior rechazaba cada una de estas opciones. Era como si una voz silenciosa le susurrara que ninguna de ellas era la indicada, aunque él no entendía por qué. Y entonces llegó Isabela Martínez a esa entrevista que cambiaría el rumbo de ambas vidas. A los 23 años, llevaba en sus ojos algo que Adrián no había visto en décadas, una luminosidad que no tenía nada que ver con ambición, dinero o conveniencia. Necesitaba desesperadamente el dinero para salvar a su hermana menor, quien luchaba contra una enfermedad que requería tratamientos costosos. Su motivación era pura, desinteresada, y eso descolocó completamente a Adrián. El impacto de ese primer encuentro fue como recibir una descarga eléctrica en un sistema que llevaba años funcionando con piloto automático. Por primera vez en décadas, Adrián sintió que algo se movía en esa región de su pecho que había creído permanentemente congelada. Isabela no intentaba impresionarlo con su belleza o su inteligencia. Simplemente era auténtica, y esa autenticidad resultó más perturbadora para él que cualquier estrategia de seducción que hubiera experimentado antes. Pero para entender realmente el impacto que Isabela tendría en la vida de Adrián, necesitas conocer los bastidores de cómo este hombre había llegado a construir esas murallas tan altas alrededor de su corazón. Su transformación no comenzó el día que conoció a Isabela. En realidad, había estado gestándose durante décadas de decisiones que lo habían convertido en alguien aparentemente invulnerable, pero profundamente herido. Adrián había aprendido desde muy joven que las personas se acercaban a él por interés. Su familia tenía dinero, y desde la adolescencia pudo distinguir perfectamente entre quienes genuinamente querían su amistad y quienes simplemente veían en él una oportunidad. Las mujeres, especialmente, habían confirmado una y otra vez esta cruel revelación. Cada relación que había intentado construir terminaba de la misma manera, cuando el brillo del dinero se desvanecía, cuando las cenas en restaurantes caros y los regalos costosos dejaban de ser suficientes, ellas simplemente desaparecían. Esta mentalidad no se había formado de la noche a la mañana. Durante sus 20, Adrián había sido lo suficientemente ingenuo como para creer que podía encontrar el amor verdadero. Había entregado su corazón con la esperanza de que alguien lo viera por quien realmente era, más allá de su cuenta bancaria. Pero cada decepción había sido como una capa más de hielo cubriendo su capacidad de confiar. La última relación seria que había tenido con una mujer llamada Victoria había terminado cuando ella confesó que había estado con él únicamente porque sus padres la presionaban para casarse con alguien financieramente estable. Esa confesión había sido el golpe final. Adrián había decidido que era más seguro, más inteligente, simplemente aceptar la realidad. Las relaciones humanas eran transacciones, y mientras él tuviera claro cuáles eran los términos del intercambio, no habría lugar para la desilusión. Había construido su imperio empresarial con esta misma filosofía: contratos claros, expectativas definidas, ninguna sorpresa desagradable. Nunca había experimentado el amor real, ese amor que trasciende intereses materiales, y a los 35 años había llegado a la conclusión de que ya era demasiado tarde para eso.
Su vulnerabilidad oculta era precisamente esa, la secreta esperanza de que tal vez, en algún lugar del universo, existiera alguien capaz de verlo simplemente como Adrián, no como el CEO multimillonario, no como la herencia que algún día dejaría, sino como el hombre que seguía llevando dentro a ese niño que una vez creyó en los cuentos de hadas. El impacto de la noticia sobre su infertilidad había golpeado directamente esa parte vulnerable que él creía haber enterrado para siempre. Por primera vez en años se había permitido imaginar un futuro diferente, una esposa que lo amara genuinamente, hijos que corrieran por los pasillos de su mansión vacía, una familia real construida sobre bases sólidas de afecto mutuo. La cruel ironía era que justo cuando había comenzado a abrir esa puerta emocional, la vida le recordaba brutalmente que algunos sueños simplemente no estaban destinados a cumplirse. Esa mentalidad de protección lo había llevado a la decisión del contrato matrimonial. Era una manera de obtener lo que necesitaba sin arriesgar lo que quedaba de su corazón. O al menos eso pensaba él. Lo que Adrián no podía anticipar era que la verdad oculta más poderosa de todas estaba a punto de revelarse. Que cuando una persona pura de corazón entra en tu vida, no importa cuántas defensas hayas construido, no importa cuán perfectos sean tus planes de protección emocional, Isabela no era como las otras mujeres que había conocido, y no solo por su edad o su situación económica. Había algo en su manera de mirarlo, en cómo hablaba de su hermana enferma con esa mezcla de amor y determinación que desafiaba cada una de las teorías que Adrián había desarrollado sobre las motivaciones humanas. Su necesidad del dinero era real y urgente, pero había algo más profundo en sus ojos, algo que parecía decir que el dinero era simplemente un medio para salvar a quien amaba, no un fin en sí mismo. Pero el destino tenía otros planes para él, y esos planes comenzaron a revelarse de la manera más inesperada y dolorosa posible. 3 semanas antes de conocer a Isabela, Adrián había decidido someterse a un chequeo médico completo. A los 35 años, era el tipo de hombre que controlaba cada aspecto de su vida, incluyendo su salud, y había llegado el momento de hacer esa revisión anual que había estado posponiendo por meses debido a su agenda empresarial. Lo que comenzó como una rutina médica se convirtió en la crisis más profunda que había enfrentado en toda su vida. Los primeros estudios habían mostrado algo irregular, lo que llevó a análisis más específicos, más invasivos, más reveladores. Durante días, Adrián había vivido con esa ansiedad silenciosa que solo conocen quienes esperan resultados médicos que podrían cambiar su vida para siempre. Su mentalidad empresarial le decía que se trataba de algo solucionable, que con el dinero suficiente y los mejores especialistas, cualquier problema tenía solución. La mañana en que recibió la llamada del doctor Martínez, el urólogo más prestigioso de la ciudad, Adrián estaba revisando los contratos de una nueva adquisición empresarial. Había números, proyecciones, ganancias potenciales dispersos por toda su oficina. Ironía cruel del destino. Mientras calculaba cómo multiplicar su fortuna, estaba a punto de descubrir que había algo en la vida que su dinero jamás podría comprar. Señor Blackwood, necesito verlo en mi consultorio lo antes posible, había dicho el doctor con esa voz que los médicos usan cuando tienen que dar noticias que cambiarán tu mundo para siempre. Adrián había cancelado todas sus reuniones y había conducido hasta la clínica con esa sensación extraña en el estómago, como si su cuerpo ya supiera lo que su mente aún no quería aceptar. La noticia de su infertilidad lo golpeó como un martillo directo al alma. No fueron solo las palabras del médico explicándole los tecnicismos de su condición, sino la realización brutal de que todos sus planes futuros, todas sus fantasías secretas sobre la familia que algún día podría tener, se desvanecían en un instante.
El impacto emocional fue tan intenso que durante varios minutos simplemente no pudo procesar la información. Era como si su cerebro se hubiera desconectado para protegerlo de una verdad demasiado dolorosa para asimilar de inmediato. En ese momento, sentado en esa silla de cuero frente al escritorio del doctor, Adrián experimentó algo que no había sentido desde la muerte de su abuelo cuando era niño. Una vulnerabilidad absoluta, una sensación de estar completamente indefenso ante las fuerzas de la vida que están más allá de nuestro control. Su imperio empresarial, sus cuentas bancarias, sus conexiones influyentes, todo eso se volvió irrelevante ante la simple realidad biológica de que su cuerpo había tomado una decisión que él jamás había consultado. Los días que siguieron a esa revelación fueron los más oscuros de su vida adulta. Adrián se había encerrado en su mansión, cancelando reuniones, evitando llamadas, sumergiéndose en una espiral de pensamientos que lo llevaban siempre al mismo lugar. La sensación de que había fallado en el aspecto más fundamental de la existencia humana. Su linaje familiar, que se remontaba a generaciones de empresarios exitosos, moriría con él. Las expectativas de sus padres, que durante años habían esperado conocer a sus nietos, se convertirían en una conversación que él no sabía cómo enfrentar. Pero había algo aún más profundo en su dolor, algo que tocaba esa parte vulnerable que había mantenido oculta durante décadas. Por primera vez en años, había comenzado a imaginar cómo sería tener una familia real, basada en el amor genuino y no en transacciones sociales. Había fantaseado con la posibilidad de conocer a una mujer que lo amara por quien realmente era, de criar hijos que crecieran seguros del amor incondicional de sus padres. Y justo cuando esa puerta emocional había comenzado a abrirse, la vida le recordó brutalmente que algunos sueños simplemente no estaban escritos en su destino. La decisión del contrato matrimonial había nacido precisamente de esa crisis, de esa necesidad desesperada de encontrar una manera de seguir adelante sin arriesgar lo poco que quedaba de su capacidad de esperanza. Era una estrategia de supervivencia emocional disfrazada de decisión empresarial. Si no podía tener el amor verdadero y la familia real que había comenzado a desear, al menos podía crear la ilusión perfecta que satisficiera las expectativas sociales sin exponerlo a más decepciones. Pero lo que realmente intensificó el impacto de esa revelación médica fue la cascada de pensamientos que comenzaron a bombardear su mente en los días siguientes. En ese momento, Adrián sintió que su linaje familiar moriría con él. Y esa sensación era mucho más devastadora de lo que había anticipado. Su familia había construido un imperio que se extendía por 3 generaciones. Cada una había pasado el legado a la siguiente con la esperanza tácita de que la historia continuaría. Su abuelo, el fundador de la empresa, había trabajado 18 horas diarias durante décadas para crear algo que trascendiera su propia existencia. Su padre había multiplicado esa herencia, convirtiéndola en un conglomerado empresarial que empleaba a miles de personas. Y ahora, esa cadena de propósito y continuidad se rompería con él. La presión familiar que había experimentado durante años adquirió una dimensión completamente nueva después del diagnóstico. Sus padres llevaban años presionándolo para que se casara y les diera nietos, pero él siempre había interpretado esas conversaciones como simples expectativas sociales que podía manejar a su propio ritmo. Su madre, especialmente, había desarrollado el hábito de mencionar casualmente a las hijas de sus amigas durante cada cena familiar, describiendo con detalles innecesarios sus logros profesionales, su belleza, su disposición, para asentarse y formar una familia. Cada comentario de sus padres sobre su vida amorosa, cada pregunta aparentemente inocente sobre cuándo conocerían a la elegida,
Cada sugerencia sobre lo maravilloso que sería tener nietos corriendo por la casa familiar ahora resonaba en su mente como un recordatorio cruel de su incapacidad biológica. La transformación de su perspectiva fue brutal. Lo que antes eran simplemente expectativas familiares molestas, ahora se habían convertido en sueños que él jamás podría cumplir. Las decisiones que había tomado durante años, priorizando su carrera sobre las relaciones personales, posponiendo el compromiso porque había tiempo suficiente para eso más adelante, ahora se revelaban como una cruel ironía del destino. Había construido su imperio empresarial con la mentalidad de que el tiempo estaba de su lado, que podía controlar el timing de cada aspecto importante de su vida. Pero la vida acababa de enseñarle que hay ciertas ventanas de oportunidad que se cierran sin avisar, ciertas posibilidades que se desvanecen mientras estamos ocupados haciendo otros planes. La revelación más dolorosa de todas era cómo esta crisis había expuesto su secreto más profundo, que a pesar de todas sus defensas emocionales, a pesar de su cinismo aparente sobre el amor y las relaciones, había mantenido viva una esperanza silenciosa de que algún día experimentaría lo que realmente significa formar una familia. Había imaginado momentos que ahora sabía que nunca llegarían. Enseñar a sus hijos sobre el negocio familiar, ver a sus padres convertirse en abuelos orgullosos, crear nuevas tradiciones familiares que se extenderían hacia el futuro. Ahora quiero mostrarte exactamente cómo esta crisis emocional lo llevó a tomar la decisión más inesperada de su vida, y cómo los bastidores de esa decisión revelaron una verdad oculta sobre su capacidad de amar que ni él mismo conocía. El viaje que estaba a punto de comenzar lo cambiaría de maneras que jamás podría haber anticipado, porque cuando Isabella cruzó el umbral de su oficina para esa primera entrevista, no solo estaba respondiendo a un anuncio de trabajo, estaba caminando directamente hacia el corazón blindado de un hombre que había olvidado cómo sentir. Fue en esa tercera noche de insomnio, después del diagnóstico, cuando Adrián tomó una decisión que nadie vio venir, ni siquiera él mismo, hasta que las palabras salieron de su boca durante una llamada telefónica que cambiaría el curso de su vida, para siempre. La transformación de su mentalidad había sido gradual pero inexorable. Primero el shock, luego la negación, después la ira y finalmente una aceptación fría que lo llevó a una conclusión que era tan brillante como desesperada. Si no podía tener hijos biológicos, al menos adoptaría una esposa por contrato. La idea había surgido mientras observaba una vieja fotografía familiar en su escritorio, una imagen de 3 generaciones de hombres Blackwood posando juntos en el jardín de la mansión familiar. Su bisabuelo, su abuelo, su padre y él mismo cuando era apenas un niño de 8 años. Era una foto que había visto miles de veces, pero esa noche la veía con ojos diferentes, como el final de una historia que había durado más de un siglo. Los bastidores de esta decisión revelaban algo fascinante sobre la psicología humana en momentos de crisis extrema. Adrián no había llegado a esta conclusión por frialdad emocional, sino precisamente por todo lo contrario. Había sido su primera respuesta genuinamente emocional en décadas. Su imperio empresarial le había enseñado que cuando no puedes obtener exactamente lo que quieres, encuentras la manera de conseguir lo más cercano posible, y si no puedes tener eso, creas una alternativa que satisfaga al menos parcialmente tus necesidades. La revelación más profunda era que esta decisión aparentemente calculadora en realidad exponía su vulnerabilidad más grande, su necesidad desesperada de mantener viva alguna versión del sueño familiar que acababa de perder. Era una estrategia de supervivencia emocional brillante en su simpleza. Si podía crear la apariencia de una vida familiar exitosa, tal vez podría protegerse del dolor constante de saber que la realidad era imposible.
El proceso mental que lo llevó a esta decisión había sido meticuloso y revelador. Durante horas había analizado cada aspecto de su dilema como si fuera una fusión empresarial compleja. Sus padres necesitaban ver que había encontrado estabilidad emocional y estaba construyendo un futuro familiar. La sociedad esperaba que un hombre de su posición y edad estuviera casado. Su propia sanidad mental requería alguna forma de estructura que le diera propósito más allá del simple crecimiento empresarial. Pero había algo más profundo operando en esta decisión, algo que él mismo no reconocía completamente, una parte secreta de su ser que todavía albergaba la esperanza de que tal vez, dentro de los confines seguros de un acuerdo contractual, podría experimentar al menos una versión controlada de la intimidad emocional que había evitado durante tantos años. Era como si hubiera encontrado una manera de abrir ligeramente la puerta de su corazón sin arriesgarse a que alguien la abriera completamente. La brillantez oculta de su plan era que eliminaba el elemento más peligroso de cualquier relación: las expectativas no definidas. En un contrato, todo estaría claro desde el principio. No habría lugar para malentendidos, decepciones o el tipo de devastación emocional que había experimentado en relaciones anteriores. Era el control absoluto aplicado al ámbito más incontrolable de la experiencia humana: el amor. Su abogado, cuando finalmente logró explicarle la idea, sin que el hombre pensara que había sufrido algún tipo de colapso mental, había intentado disuadirlo con argumentos legales y prácticos. Pero Adrián había desarrollado respuestas para cada objeción, cada complicación potencial, cada escenario problemático que pudiera surgir. Era la misma metodología que había usado para construir su imperio: anticipar problemas, crear soluciones, mantener el control en todo momento. Lo que no podía anticipar, lo que ningún contrato podría haber especificado, era el impacto emocional que tendría conocer a alguien cuya pureza de intenciones desafiaría cada una de sus teorías sobre la naturaleza humana. Su plan perfecto estaba a punto de encontrarse con una fuerza que no había considerado en sus cálculos: la capacidad de un corazón genuinamente desinteresado para tocar incluso las partes más protegidas del alma humana. La primera persona en conocer los detalles de esta decisión fue Eduardo Ramírez, su abogado personal desde hacía más de 10 años. Y su reacción fue exactamente la que Adrián había anticipado. Eduardo literalmente pensó que había perdido la razón completamente, y no tuvo reparos en decírselo durante una reunión que se extendió por más de 3 horas en la oficina principal del bufete. Era comprensible. Habían trabajado juntos en fusiones multimillonarias, adquisiciones complejas, contratos que involucraban fortunas enteras, pero nunca había escuchado algo tan inusual como redactar un contrato matrimonial por conveniencia. Los bastidores de esa conversación revelaron mucho sobre la mentalidad que Adrián había desarrollado para protegerse emocionalmente. Cuando Eduardo le preguntó directamente si había considerado simplemente buscar una relación real, Adrián respondió con una frialdad que sorprendió incluso a su abogado. Las relaciones reales requieren vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es un lujo que no puedo permitirme. Era una declaración que exponía años de decisiones defensivas condensadas en una sola frase. Adrián puso condiciones muy específicas que revelarían la profundidad de su necesidad de control en esta área tan delicada de su vida. Ningún compromiso emocional, solo apariencias. La candidata ideal debía ser inteligente, pero no ambiciosa en términos de ascenso social, atractiva pero no vanidosa, necesitada económicamente pero no desesperada al punto de crear complicaciones dramáticas. Era como si estuviera diseñando el perfil para contratar a una empleada ejecutiva, no buscando a una compañera de vida.
Las especificaciones del contrato eran meticulosas hasta el punto de ser casi absurdas. Duración: exactamente 1 año. Renovable si ambas partes estaban satisfechas con el arreglo. Compensación: $500,000 pagados en 4 cuotas trimestrales. Obligaciones: acompañarlo a eventos sociales, cenas familiares y ocasiones públicas donde su presencia como esposa fuera requerida. Prohibiciones: involucramiento romántico con terceros durante la vigencia del contrato, divulgación de los términos del acuerdo y desarrollo de expectativas emocionales que fueran más allá de los términos establecidos. La transformación más interesante era cómo Adrián había logrado convencerse a sí mismo de que este arreglo era la solución perfecta a múltiples problemas simultáneos. Sus padres dejarían de presionarlo sobre el matrimonio. La sociedad vería que había encontrado estabilidad personal. Él tendría compañía femenina sin los riesgos emocionales que habían caracterizado sus relaciones pasadas. Era una estrategia tan brillante en su simplicidad que casi parecía demasiado buena para ser verdad. El proceso de búsqueda había sido tan meticuloso como todo lo demás en su vida empresarial. Eduardo había redactado un anuncio discreto que circuló en círculos muy específicos, universidades prestigiosas donde estudiantes de posgrado podrían necesitar financiamiento, agencias de empleo especializadas en posiciones ejecutivas y contactos profesionales que conocían mujeres en situaciones económicas temporalmente complicadas. El anuncio era un modelo de discreción. Hombre de negocios exitoso busca compañera para compromisos sociales, compensación generosa, absoluta confidencialidad requerida. Las primeras entrevistas habían sido exactamente lo que Adrián esperaba. Transacciones profesionales donde ambas partes evaluaban si los términos del intercambio eran mutuamente beneficiosos. Había conocido a arquitectas que necesitaban capital para iniciar sus propios estudios, abogadas que querían pagar préstamos estudiantiles, artistas que requerían estabilidad financiera para desarrollar sus carreras. Todas eran mujeres inteligentes, sofisticadas, perfectamente capaces de interpretar el papel que él necesitaba, pero algo extraño había sucedido durante esas entrevistas iniciales. Ninguna de ellas había despertado ni siquiera una chispa de interés personal en él. Era como si su corazón hubiera desarrollado un sistema de filtros tan eficiente que podía detectar y rechazar automáticamente a cualquier persona que encajara demasiado perfectamente en sus especificaciones. Era una revelación desconcertante que sugería que tal vez, en el fondo, él estaba buscando algo diferente de lo que había definido conscientemente. La contradicción más fascinante en todo este proceso era que mientras Adrián repetía una y otra vez que necesitaba a alguien que jugara el papel de esposa perfecta, sin complicaciones sentimentales, sus propias reacciones durante las entrevistas revelaban una verdad oculta que él mismo no estaba dispuesto a reconocer. Cada candidata que encajaba perfectamente en sus especificaciones lo dejaba con una sensación extraña de vacío, como si algo fundamental estuviera faltando en la ecuación que había diseñado tan meticulosamente. Los bastidores de su mentalidad durante esas semanas de búsqueda mostraban a un hombre que había construido una prisión emocional tan sofisticada que ni siquiera se daba cuenta de que ya no podía respirar dentro de ella. Su deseo de control y distancia emocional había llegado al punto donde incluso las interacciones más superficiales requerían un análisis exhaustivo para asegurarse de que no representaran ningún riesgo para su estabilidad emocional. Era una forma de vivir que le había servido bien en el mundo empresarial, pero que estaba comenzando a mostrar sus limitaciones en el ámbito más humano de su existencia.
Durante las noches posteriores a estas entrevistas, Adrián se encontraba revisando una y otra vez los perfiles de las candidatas, buscando alguna falla técnica en su proceso de selección que pudiera explicar por qué ninguna de ellas había generado ni siquiera un mínimo nivel de conexión personal. Era como si estuviera tratando de resolver un problema de ingeniería. Había definido los parámetros correctos, había seguido la metodología apropiada, pero los resultados no coincidían con sus expectativas. La revelación más perturbadora era que su búsqueda de la compañera perfecta había expuesto una contradicción fundamental en su propia psicología. Por un lado, había construido todo este elaborado sistema para evitar la vulnerabilidad emocional. Por otro lado, su incapacidad para sentirse atraído hacia candidatas que cumplían perfectamente sus criterios sugería que una parte de él seguía buscando algo más profundo, más real, más arriesgado de lo que estaba dispuesto a admitir conscientemente. Eduardo había comenzado a notar estos patrones también, y durante una de sus reuniones semanales había hecho una observación que había incomodado profundamente a Adrián. ¿No te parece extraño que rechaces a todas las mujeres que podrían darte exactamente lo que dices que quieres? La pregunta había tocado un nervio que Adrián no sabía que tenía expuesto, porque sugería que tal vez no conocía sus propias motivaciones tan bien como había creído. Lo que no sabía era que estaba a punto de conocer a la única mujer que podría romper todas sus defensas, y que esa ruptura no vendría de una estrategia de seducción sofisticada o de una manipulación emocional calculada, sino de algo mucho más simple y poderoso: la autenticidad absoluta de alguien que no tenía ni idea de cómo fingir ser algo diferente de lo que realmente era. No. El impacto de este encuentro sería tan inmediato como desconcertante, porque desafiaría cada una de las teorías que había desarrollado sobre cómo protegerse del dolor emocional. La transformación que estaba a punto de experimentar no sería gradual ni controlada, sino más bien como despertar de un sueño que había durado décadas. Durante años había creído que había encontrado la fórmula perfecta para mantener su corazón a salvo mientras satisfacía las expectativas sociales y familiares. Había diseñado un sistema aparentemente impenetrable donde podía experimentar una versión superficial de la intimidad sin arriesgar las partes más vulnerables de su ser. Pero hay fuerzas en el universo que no respetan nuestros planes de protección emocional, fuerzas que tienen la capacidad de encontrar las grietas más pequeñas en nuestras defensas y expandirlas hasta que toda la estructura se vuelve insostenible. Adrián estaba a punto de descubrir que cuando una persona genuinamente pura de corazón entra en tu vida, no importa cuán elaborados sean tus mecanismos de defensa, la autenticidad tiene una manera de desmantelar incluso las barreras más sofisticadas. El viaje que estaba a punto de comenzar lo llevaría a territorio emocional completamente inexplorado, donde todas sus estrategias de control serían inútiles y donde tendría que aprender un lenguaje completamente nuevo: el lenguaje de la vulnerabilidad consciente y la conexión genuina. Y entonces, en una tarde de jueves que comenzó como cualquier otra, ella apareció en su vida como un rayo de luz en la oscuridad, aunque ninguno de los dos era consciente en ese momento del impacto sísmico que ese encuentro tendría en el futuro de ambos. Isabela Martínez había llegado a la entrevista con 20 minutos de retraso debido a problemas con el transporte público, disculpándose profusamente con una sinceridad que inmediatamente distinguió su presencia de todas las candidatas anteriores. Lo primero que Adrián notó sobre Isabela era que parecía genuinamente nerviosa, no por la oportunidad económica que representaba el contrato, sino por la posibilidad de no estar a la altura de lo que él pudiera necesitar. Era una distinción sutil,
pero profundamente reveladora. Mientras las otras candidatas habían evaluado si él les convenía a ellas, Isabela estaba preocupada por si ella podría ser útil para él. Esta inversión de perspectiva fue como un pequeño terremoto en la mentalidad que Adrián había construido sobre las motivaciones humanas. Isabela Martínez era todo lo contrario a las mujeres que él había conocido, no solo en términos obvios, como su origen socioeconómico o su edad, sino en algo mucho más fundamental, la calidad de su presencia. Había una tranquilidad en sus movimientos que contrastaba dramáticamente con la energía calculada y estratégica que había caracterizado a las otras candidatas. No estaba interpretando un papel ni proyectando una imagen cuidadosamente diseñada. Simplemente estaba siendo ella misma. Y esa autenticidad era tan inusual en el mundo de Adrián que casi resultaba perturbadora. Los bastidores de esta primera impresión revelaron algo fascinante sobre cómo la transformación emocional puede comenzar con los detalles más pequeños. Isabela llevaba un vestido sencillo pero impecablemente limpio, zapatos que habían conocido mejores días, pero que estaban pulidos con cuidado, y un bolso que claramente había sido elegido por funcionalidad más que por marca. Todo en su apariencia hablaba de alguien que entendía la importancia de la presentación personal, pero que no tenía los recursos para competir en el nivel de sofisticación material al que Adrián estaba acostumbrado. Lo que más descolocó a Adrián fue la manera en que Isabela respondió a sus preguntas. Cuando le preguntó sobre su motivación para responder al anuncio, ella no elaboró una respuesta políticamente correcta sobre oportunidades profesionales o crecimiento personal. En su lugar, habló directamente sobre su hermana menor Sofía, de 19 años, quien había sido diagnosticada con una condición médica que requería tratamientos especializados que su seguro médico no cubría completamente. La verdad oculta en esa conversación era cómo Isabela hablaba de su hermana, no como una carga o una responsabilidad que había caído sobre sus hombros, sino como alguien a quien amaba tan profundamente que cualquier sacrificio personal era automáticamente justificable. Había una pureza en su devoción que no tenía nada que ver con martirio o drama emocional, sino simplemente con amor incondicional expresado a través de acciones concretas. Durante los 15 minutos que duró esa entrevista inicial, Adrián experimentó algo que no había sentido en años: curiosidad genuina sobre otra persona que no tenía nada que ver con estrategia empresarial o beneficio personal. Quería saber más sobre cómo alguien de 23 años había desarrollado esa serenidad aparente mientras enfrentaba presiones económicas que habrían devastado a personas con mucha más experiencia de vida. El impacto más inmediato fue cómo la presencia de Isabela había logrado algo que ninguna de las otras candidatas había conseguido: hacer que Adrián olvidara temporalmente que estaba conduciendo una entrevista de trabajo. Por momentos, la conversación había fluido de manera tan natural que parecía más bien una charla entre conocidos que un proceso de selección formal. Era una experiencia tan inusual para él que cuando Isabela se marchó, se quedó sentado en su oficina durante varios minutos tratando de entender qué había sido diferente en esa interacción. La revelación más perturbadora de todas era que por primera vez en semanas había dejado de analizar si una candidata cumplía con sus especificaciones contractuales y había comenzado a preguntarse quién era realmente esta mujer, más allá de lo que podía ofrecerle profesionalmente. Era un cambio de perspectiva aparentemente menor que representaba una fisura significativa en el sistema de protección emocional que había construido tan cuidadosamente. Pero había algo más profundo en Isabela que Adrián no había logrado identificar completamente durante esa primera entrevista.
algo que solo se haría evidente en los días posteriores, cuando comenzara a analizar obsesivamente cada detalle de esa conversación. A los 23 años, tenía la mirada más pura que Adrián hubiera visto jamás. Una claridad en los ojos que hablaba de alguien que había enfrentado dificultades reales, sin permitir que esas experiencias endurecieran su capacidad de confiar en la bondad fundamental de las personas. Esta pureza no era ingenuidad ni falta de experiencia en el mundo real. Isabela había trabajado desde los 18 años en empleos que le habían enseñado sobre la naturaleza humana, tanto en sus mejores como en sus peores momentos. Había sido mesera en restaurantes donde presenció la grosería casual de personas adineradas hacia quienes consideraban inferiores. Había trabajado como asistente administrativa en oficinas donde vio cómo la ambición podía corromper incluso a las personas aparentemente más éticas. Sin embargo, ninguna de estas experiencias había logrado apagar esa luminosidad interior que emanaba de alguien que había elegido conscientemente mantener vivo su corazón. Los bastidores de su situación familiar revelaban una historia que habría quebrado a muchas personas de su edad, pero que en Isabela había forjado una fortaleza emocional extraordinaria. Necesitaba el dinero desesperadamente para salvar a su hermana enferma, pero no era una desesperación que la hubiera llevado a comprometer sus valores fundamentales o a desarrollar la dureza emocional que caracteriza a quienes han luchado demasiado tiempo contra circunstancias imposibles. Sofía, su hermana menor, había sido diagnosticada con una condición neurológica que requería terapias especializadas y medicamentos experimentales que costaban más de lo que Isabela podía ganar. En 3 años de trabajo convencional, los médicos habían sido claros. Sin tratamiento consistente, Sofía perdería gradualmente sus capacidades motoras y cognitivas. Con el tratamiento adecuado, podría llevar una vida relativamente normal. Era una de esas situaciones crueles donde la diferencia entre esperanza y tragedia se reducía simplemente a una cuestión de recursos económicos. La transformación más impactante en la perspectiva de Adrián había comenzado cuando Isabela le explicó cómo había llegado a considerar responder a su anuncio. No había sido una decisión impulsiva ni desesperada, sino el resultado de meses de explorar todas las opciones legales y éticas posibles para generar los recursos que necesitaba. Había investigado becas médicas, programas gubernamentales, organizaciones benéficas y préstamos bancarios. Había vendido todo lo que tenía valor en su pequeño apartamento. Había trabajado turnos dobles durante semanas hasta que su salud comenzó a resentirse. Lo que más había conmovido a Adrián era la manera en que Isabela hablaba sobre estos esfuerzos, no como sacrificios heroicos que merecían reconocimiento, sino simplemente como las cosas naturales que alguien hace por la persona que más ama en el mundo. No había rastro de autocompasión en su narrativa, ni intentos de manipular emocionalmente a Adrián para que sintiera lástima por su situación. Era pura información presentada con la esperanza de que él pudiera entender por qué estaba dispuesta a aceptar un arreglo tan inusual. La revelación más perturbadora para Adrián era cómo la motivación de Isabela desafiaba completamente sus teorías sobre las motivaciones humanas. Durante años había operado bajo la premisa de que todas las personas, fundamentalmente, actuaban por interés propio. Pero aquí estaba alguien cuya decisión de vida más importante estaba completamente orientada hacia el bienestar de otra persona, y esa orientación no parecía forzada ni resentida, sino natural como respirar. Durante los 3 días posteriores a esa entrevista, Adrián se encontró pensando en Isabela de maneras que no había anticipado. No era atracción física, aunque ciertamente era una mujer hermosa. No era admiración intelectual,
aunque había demostrado una inteligencia práctica impresionante, era algo más sutil y perturbador. Una curiosidad sobre cómo alguien podía mantener esa serenidad interior mientras enfrentaba presiones que habrían destruido a personas aparentemente más fuertes. Su decisión de seleccionarla no había seguido el proceso de análisis racional que había usado para todas las decisiones importantes de su vida empresarial. En su lugar, había sido más bien una certeza inexplicable que había emergido desde algún lugar profundo de su ser, un lugar que había estado dormido durante tantos años que había olvidado que existía. La llamada telefónica que cambiaría ambas vidas para siempre ocurrió un viernes por la noche, después de que Adrián hubiera pasado 3 días completos intentando racionalizar una decisión que ya había tomado desde el momento en que Isabela salió de su oficina. Pero había algo en sus ojos que Adrián no podía descifrar, una luminosidad que lo inquietaba de maneras que no había experimentado en décadas, y esa inquietud lo había mantenido despierto, revisando una y otra vez los detalles de esa entrevista. Era fascinante cómo la transformación emocional puede comenzar con los detalles más pequeños. Adrián se había encontrado recordando no solo las palabras que Isabela había dicho, sino la manera en que había sostenido sus manos mientras hablaba de su hermana, cómo había mirado por la ventana de su oficina con esa expresión distante cuando mencionó los tratamientos médicos, cómo había sonreído con genuina gratitud cuando él le ofreció un vaso de agua. Eran momentos insignificantes que de alguna manera habían quedado grabados en su memoria con una claridad que lo desconcertaba. Durante esos 3 días de aparente indecisión, Adrián había intentado aplicar su metodología empresarial habitual. Pros y contras, análisis de riesgos, proyecciones de escenarios posibles. Pero cada vez que trataba de evaluar a Isabela como si fuera una candidata para un puesto ejecutivo, algo en su mente se resistía a ese proceso de categorización. Era como si una parte de él se hubiera dado cuenta de que estaba tratando de aplicar herramientas inadecuadas para entender algo que pertenecía a una dimensión completamente diferente de la experiencia humana. La verdad oculta que Adrián no estaba dispuesto a admitir ni siquiera a sí mismo era que por primera vez en años había sentido que algo se movía en su pecho congelado, y esa sensación era simultáneamente emocionante y aterrorizante. Durante décadas había construido su identidad alrededor de su capacidad de mantener el control emocional en todas las circunstancias. Su éxito empresarial, su estabilidad personal, su capacidad de navegar relaciones complicadas, todo dependía de esa frialdad calculada que había perfeccionado hasta convertirla en una segunda naturaleza. Pero la presencia de Isabela había introducido una variable que no encajaba en ninguno de sus sistemas de categorización. No era solo que fuera diferente de las otras candidatas, era que su diferencia parecía cuestionar las premisas fundamentales sobre las cuales él había construido su comprensión de las relaciones humanas. Su motivación era genuinamente desinteresada en términos personales. Su necesidad del dinero era urgente, pero no desesperada, y su manera de presentar su situación carecía completamente de la manipulación emocional que él había aprendido a detectar y neutralizar. Los bastidores de esa decisión revelaban algo profundo sobre cómo funciona la intuición en momentos de transformación personal. Adrián había desarrollado la capacidad de analizar racionalmente cualquier decisión empresarial, pero cuando se trataba de Isabela, su mente analítica parecía chocar contra algo que no podía cuantificar ni categorizar. Era como si ella hubiera activado una parte de su ser que había estado dormida durante tanto tiempo que él había olvidado que existía. La noche de esa llamada telefónica, Adrián había caminado por su mansión durante horas, pasando por habitaciones que rara vez usaba,
mirando fotografías familiares que hacía años no observaba realmente, tocando objetos que habían pertenecido a sus abuelos y que cargaban memorias de una época en su vida cuando había creído en la posibilidad del amor verdadero. Era como si la presencia de Isabela hubiera despertado no solo emociones presentes, sino también todas las esperanzas que había enterrado cuidadosamente a lo largo de los años. Cuando finalmente marcó el número telefónico de Isabela, su voz sonó diferente incluso para él mismo. No era la voz ejecutiva que usaba para negociaciones importantes, ni la voz social que empleaba en eventos familiares. Era algo más parecido a la voz que había tenido antes de aprender a protegerse del mundo. Una voz que llevaba vulnerabilidad sin pretender ocultarla. La respuesta de Isabela a su oferta había sido otro momento revelador que expuso la diferencia fundamental entre su manera de procesar el mundo y la de todas las personas que Adrián había conocido en el ámbito empresarial. No había negociado términos, no había pedido tiempo para considerar la propuesta, no había intentado obtener concesiones adicionales. En su lugar, había expresado una gratitud tan profunda y genuina que Adrián se había sentido simultáneamente honrado e indigno de esa reacción. La ceremonia de firma del contrato tuvo lugar en la oficina de Eduardo, en un ambiente que contrastaba dramáticamente con la intimidad emocional que había caracterizado las conversaciones telefónicas entre Adrián e Isabela durante la semana anterior. El contrato era simple: 1 año de matrimonio fingido a cambio de $500,000, con cláusulas específicas sobre apariciones públicas, eventos familiares y la discreción absoluta requerida sobre la naturaleza comercial de su acuerdo, pero había algo profundamente surrealista en la manera en que esas páginas llenas de términos legales intentaban contener y definir lo que ya se había convertido en algo mucho más complejo de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Isabela aceptó sin saber que estaba a punto de cambiar la vida de ambos para siempre, pero la verdad oculta era que Adrián tampoco tenía idea de la transformación que se avecinaba para él. Los bastidores de ese momento revelaron una ironía fascinante. Mientras Eduardo leía en voz alta las cláusulas del contrato, explicando derechos y obligaciones con su precisión legal habitual, Adrián se encontraba observando las reacciones de Isabela con una atención que no tenía nada que ver con asuntos contractuales. La manera en que ella tomaba notas cuidadosas en una libreta gastada, cómo hacía preguntas específicas sobre los horarios y expectativas, su expresión de concentración cuando Eduardo explicaba las implicaciones fiscales del acuerdo. Era evidente que Isabela había investigado exhaustivamente las implicaciones legales de lo que estaba firmando. No era una decisión impulsiva ni desesperada, sino el resultado de una evaluación cuidadosa de todas las variables involucradas. Había consultado con un abogado amigo de la familia, había investigado precedentes similares, había incluso preparado una lista de preguntas que demostró un entendimiento sofisticado de lo que significaba entrar en este tipo de acuerdo. La transformación más inmediata en la mentalidad de Adrián ocurrió cuando Isabela pidió incluir una cláusula adicional que especificara que una porción del pago sería depositada directamente en la cuenta del hospital donde su hermana recibía tratamiento. No era desconfianza hacia Adrián, sino una manera de asegurar que el dinero fuera directamente donde era necesario, sin posibilidad de que otros gastos interfirieran con el propósito principal del acuerdo. Esa solicitud había expuesto algo que Adrián no había considerado completamente.
Isabela no estaba viendo este contrato como una oportunidad de enriquecimiento personal, sino literalmente como una manera de salvar una vida. La diferencia era sutil, pero profundamente significativa, porque revelaba una pureza de motivación que desafiaba todas las premisas sobre las cuales él había construido su comprensión de las transacciones humanas. Durante la firma, Eduardo había notado algo que comentaría más tarde con Adrián: la manera en que ambos se miraban cuando pensaban que el otro no estaba observando. No era la evaluación calculada típica de dos partes en una negociación comercial, sino algo mucho más parecido a la curiosidad genuina que surge cuando dos personas sienten una conexión inexplicable, pero están limitadas por las circunstancias que las han llevado a conocerse. El momento más revelador de toda la ceremonia contractual fue cuando Isabela firmó su nombre con una caligrafía cuidadosa y clara, y luego miró a Adrián con una sonrisa que contenía gratitud, nerviosismo y algo más que él no pudo identificar inmediatamente. Era una sonrisa que no tenía nada de artificial ni estratégico, sino que emanaba de alguien que genuinamente esperaba que este acuerdo extraño pudiera funcionar bien para ambas partes. Después de que Eduardo guardara los documentos firmados y explicara los próximos pasos administrativos, Adrián había caminado con Isabela hasta el estacionamiento del edificio, y esa caminata de 5 minutos se convirtió en una de las conversaciones más naturales que había tenido en meses. No hablaron sobre el contrato ni sobre obligaciones futuras, sino sobre cosas completamente mundanas: el tráfico de la ciudad, el clima inusualmente cálido para la época del año, un restaurante nuevo que Isabela había visto anunciado en el periódico. La revelación más perturbadora para Adrián fue cómo esa conversación casual había fluido con una facilidad que contrastaba dramáticamente con las interacciones forzadas que caracterizaban la mayoría de sus relaciones sociales. No había necesidad de interpretar un papel, de impresionar, de mantener una imagen cuidadosamente construida. Era simplemente dos personas hablando, y esa simplicidad resultaba simultáneamente refrescante y aterrorizante. El viaje que habían iniciado oficialmente con esa firma no era solo la implementación de un plan de conveniencia mutua, sino el comienzo de un experimento emocional que ninguno de los dos había diseñado conscientemente, pero que ambos ya estaban viviendo. La mudanza de Isabela a la mansión de Adrián había sido programada para un martes por la mañana, y los primeros días fueron un infierno de tensión y malentendidos que ninguno de los dos había anticipado a pesar de toda la planificación previa. La transformación de un espacio diseñado para una persona soltera y emocionalmente blindada en un hogar compartido reveló inmediatamente las fisuras en el plan aparentemente perfecto que habían construido. Adrián había esperado que la transición sería similar a integrar a una nueva empleada ejecutiva en su equipo: profesional, eficiente, sin complicaciones emocionales. Había preparado una habitación para Isabela en el ala opuesta de la casa, había establecido horarios para el uso de espacios comunes, incluso había instruido a su personal doméstico sobre cómo manejar la presencia de su nueva esposa, sin hacer preguntas incómodas. Pero desde el primer día se hizo evidente que él había subestimado dramáticamente el impacto psicológico de compartir su espacio personal con alguien cuya presencia era fundamentalmente diferente de todo lo que había experimentado antes. Isabela no se comportaba como una empleada ni como una huésped temporal. Simplemente existía en el espacio con una naturalidad que desafiaba todas las categorías que Adrián había creado para entender su nueva situación. Los bastidores de esos primeros días revelaron una verdad oculta fascinante. Él esperaba frialdad profesional, pero ella irradiaba una calidez que lo desarmaba completamente.
No era que Isabela estuviera violando conscientemente los términos de su acuerdo, sino que su manera natural de moverse por el mundo incluía gestos de consideración y amabilidad que no podía simplemente apagar porque estaba viviendo en un contexto contractual. El primer malentendido significativo había ocurrido la segunda noche, cuando Adrián bajó a su cocina a las 2 de la madrugada buscando un vaso de agua y encontró a Isabela preparando té mientras leía un libro médico sobre la condición de su hermana. Había transformado la isla de cocina en un pequeño espacio de estudio, con libros, notas y una laptop abierta mostrando artículos académicos sobre tratamientos neurológicos experimentales. La mentalidad empresarial de Adrián había interpretado inmediatamente esta escena como una violación de los límites espaciales que había establecido. Pero, cuando intentó abordar el tema, se encontró con algo completamente inesperado. Isabela no se disculpó ni se defendió. En su lugar, le ofreció té y le preguntó si conocía algún neurólogo especializado que pudiera consultar sobre el caso de su hermana. Era una respuesta tan directa y desarmante que Adrián se quedó sin palabras durante varios segundos. Lo que más lo perturbó de esa interacción nocturna fue cómo Isabela había logrado convertir lo que él había planeado como una confrontación sobre límites territoriales en una conversación sobre esperanza, determinación y el amor incondicional entre hermanas. Para cuando terminaron de hablar, casi una hora después, Adrián se dio cuenta de que no solo había olvidado completamente su molestia inicial, sino que había pasado más tiempo en una conversación genuina sobre temas emocionales profundos de lo que había hecho en meses. Los días siguientes trajeron una serie de revelaciones similares que expusieron la inadecuación fundamental de su marco contractual para manejar la realidad de la convivencia con Isabela. Ella tenía la costumbre de cantar suavemente mientras se preparaba para el día, una práctica que llenaba la mansión de una calidez que Adrián no había experimentado desde la infancia. Cocinaba comidas caseras que llenaban la casa de aromas, que despertaban memorias que había enterrado cuidadosamente durante décadas. El impacto más profundo era cómo la presencia de Isabela había comenzado a cambiar la manera en que Adrián experimentaba su propio hogar. Espacios que habían sido simplemente funcionales durante años comenzaron a sentirse como lugares donde la vida realmente sucedía. La sala de estar, que había usado principalmente para reuniones de trabajo, se convertía en un espacio de conversación nocturna. La cocina, que había sido territorio exclusivo de su personal doméstico, se transformaba en un lugar de encuentro casual, donde surgían las conversaciones más interesantes del día. Pero la revelación más desconcertante de todas era cómo estos cambios aparentemente menores en la dinámica doméstica estaban activando emociones en Adrián que había creído completamente bajo control. La calidez que Isabela irradiaba de manera tan natural estaba despertando una necesidad de conexión humana que había negado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Cada malentendido, cada momento de tensión, cada ocasión en que sus expectativas chocaban con la realidad, se convertía en una oportunidad para que ambos descubrieran que lo que habían firmado en papel tenía muy poco que ver con lo que estaban viviendo en la práctica. El proceso de transformación que estaba experimentando Adrián no era dramático ni repentino, sino más bien como el deshielo gradual de un glaciar que había estado congelado durante décadas. Cada sonrisa sincera de Isabela era como una grieta más en la armadura de hielo que había construido alrededor de su corazón. Y lo más fascinante era que estos cambios estaban ocurriendo completamente debajo de su radar consciente. Isabela no sabía que su simple presencia estaba sanando heridas que Adrián creía incurables, porque su manera de interactuar con él no tenía nada de terapéutico ni intencional en términos de sanación emocional.
Simplemente era ella misma y esa autenticidad constante estaba creando un ambiente donde las defensas emocionales de Adrián comenzaban a sentirse innecesarias e incluso contraproducentes. Los bastidores de esta transformación revelaban algo profundo sobre cómo funciona la sanación emocional real. Durante años, Adrián había asumido que su frialdad emocional era una característica permanente de su personalidad, algo que había desarrollado como respuesta adaptativa a las decepciones de la vida y que ahora era simplemente parte de quien era. Pero la presencia de Isabela estaba demostrando que lo que él había interpretado como un rasgo de carácter inmutable era en realidad una estrategia de protección que podía disolverse cuando el ambiente emocional ya no requería esa protección. El primer cambio significativo había ocurrido durante la segunda semana de convivencia, cuando Adrián se dio cuenta de que había comenzado a esperar con anticipación los momentos de encuentro casual con Isabela. Las conversaciones matutinas en la cocina mientras ella preparaba desayuno se habían convertido en la parte del día que más disfrutaba. Aunque le había tomado varios días reconocer conscientemente este cambio en sus patrones emocionales. Lo que más lo perturbaba y fascinaba a la vez era cómo Isabela había logrado crear un espacio de comodidad emocional sin aparentemente intentarlo. No hacía preguntas invasivas sobre su pasado, no trataba de analizar o arreglar sus patrones de comportamiento, no ofrecía consejos no solicitados sobre cómo debería manejar sus emociones. En su lugar, simplemente existía junto a él, con una aceptación tan natural que Adrián había comenzado a relajar guardias que ni siquiera sabía que tenía levantadas. La revelación más profunda había llegado una noche cuando Isabela estaba hablando por teléfono con su hermana Sofía y Adrián escuchó involuntariamente desde el pasillo la manera en que le describía su nueva situación de vida. No había mencionado el contrato ni los aspectos transaccionales de su acuerdo. En su lugar, había hablado de Adrián como alguien muy gentil que está pasando por un momento difícil, y había expresado esperanza de que, tal vez, pueda ayudarlo a sentirse menos solo. Esa perspectiva había golpeado a Adrián como un rayo de luz, iluminando una verdad que había estado evitando reconocer. Isabela no lo veía como el empresario exitoso y emocionalmente blindado que él proyectaba al mundo, sino como un ser humano que necesitaba compañía y comprensión. Era una percepción tan simple y directa que había cortado a través de todas las capas de complicación emocional que él había construido alrededor de su identidad. Durante las semanas siguientes, esta nueva perspectiva había comenzado a influir en la manera en que Adrián se veía a sí mismo. En lugar de mantener constantemente la guardia alta para protegerse de posibles decepciones, había comenzado a permitirse momentos de genuina relajación emocional. Las comidas compartidas se volvían conversaciones reales. Los momentos de silencio compartido se sentían cómodos en lugar de tensos. Incluso los desacuerdos menores se resolvían con una facilidad que lo sorprendía. El impacto más transformador era cómo la mentalidad de Isabela sobre las relaciones humanas estaba influenciando gradualmente la suya propia. Ella operaba desde la premisa de que las personas son fundamentalmente buenas y que las conexiones genuinas son posibles cuando ambas partes se permiten ser vulnerables. Era una filosofía que contrastaba diamétricamente con todo lo que Adrián había aprendido sobre protección emocional y gestión de riesgos en las relaciones personales. Lo más extraordinario de todo este proceso era que Isabela parecía completamente inconsciente del impacto que estaba teniendo en él. No había estrategia ni manipulación en su comportamiento. No había agenda oculta orientada a cambiar o mejorar a Adrián. Su efecto transformador emergía simplemente de su manera natural de existir en el mundo, con apertura, bondad
y una confianza fundamental en la posibilidad de la conexión humana auténtica. El momento que cambiaría para siempre la percepción que Adrián tenía de sí mismo llegó durante una noche lluviosa de octubre, cuando estaba trabajando hasta tarde en su estudio y comenzó a escuchar algo que no había experimentado en su hogar durante décadas. Por las noches, él la escuchaba cantar mientras cocinaba, y su corazón se derretía sin permiso, activando emociones que había creído completamente muertas y enterradas. No era que Isabela tuviera una voz profesional o que estuviera interpretando canciones complicadas. Cantaba melodías sencillas, canciones que había aprendido de su abuela, temas populares que había escuchado en la radio. A veces simplemente tarareaba mientras preparaba té o organizaba la cocina después de la cena. Pero había algo en esa música casera y espontánea que penetraba las paredes de su estudio y llegaba directamente a una parte de su ser que había mantenido cerrada durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Los bastidores de esta revelación mostraban cómo la transformación emocional más profunda puede ocurrir a través de los momentos más ordinarios. Adrián había construido su identidad adulta alrededor de la premisa de que las emociones eran lujos peligrosos que podían comprometer su capacidad de tomar decisiones racionales. Pero escuchar a Isabela cantar había activado memorias de su infancia, cuando su propia madre solía cantar mientras cocinaba, creando una atmósfera de hogar que él había perdido gradualmente a medida que la vida se volvía más complicada y las relaciones más transaccionales. La verdad oculta que estaba emergiendo era que Adrián no había perdido su capacidad de sentir profundamente. Simplemente había desarrollado mecanismos tan eficientes para suprimir esas emociones que había llegado a creer que ya no existían. La presencia de Isabela estaba demostrando que esas emociones habían estado dormidas, no muertas, esperando el ambiente emocional correcto para despertar nuevamente. Pero el impacto más transformador llegó cuando Adrián comenzó a observar cómo Isabela interactuaba con el personal doméstico de la mansión. Cada gesto tierno de ella hacia los empleados de la casa lo hacía cuestionarse todo lo que creía sobre el amor, la clase social y la manera en que las personas se relacionan entre sí cuando las diferencias económicas están de por medio. María, la ama de llaves, que había trabajado para Adrián durante 8 años, había florecido de maneras visibles bajo la influencia de Isabela. En lugar de mantener la distancia profesional que Adrián había establecido como norma, Isabela había comenzado a preguntarle sobre su familia, sus nietos, sus preocupaciones personales. No era condescendencia ni caridad fingida, sino genuino interés en María como ser humano completo más allá de su función laboral. La mentalidad empresarial de Adrián había interpretado inicialmente estas interacciones como potencialmente problemáticas, pensando que podrían crear complicaciones en la jerarquía laboral que había establecido cuidadosamente. Pero lo que observó en su lugar fue algo que desafió completamente sus teorías sobre las relaciones humanas en contextos de poder desigual. Cuando Isabela trataba a María con respeto y afecto genuinos, María no se volvía menos eficiente o profesional, sino más feliz y más comprometida con su trabajo. El viaje emocional que esto inició en Adrián fue profundo y perturbador. Durante años había operado bajo la premisa de que mantener distancia emocional con empleados y subordinados era necesario para preservar la autoridad y la eficiencia, pero Isabela estaba demostrando que era posible mantener límites profesionales apropiados mientras reconocía la humanidad completa de las personas que trabajaban para él. Las revelaciones se multiplicaron cuando Adrián comenzó a notar cómo otros miembros del personal doméstico respondían a la presencia de Isabela. Carlos, el jardinero, había comenzado a traer flores frescas para decorar la casa sin que nadie se lo pidiera. Elena, la cocinera,
había empezado a preparar comidas especiales cuando notaba que Isabela había tenido un día difícil. No eran gestos motivados por expectativas de recompensa o temor a consecuencias negativas, sino expresiones naturales de afecto hacia alguien que los trataba con bondad genuina. La transformación más profunda en la perspectiva de Adrián era cómo estos cambios en la dinámica doméstica lo estaban obligando a reconocer que su manera de relacionarse con las personas había estado fundamentalmente limitada por su miedo a la vulnerabilidad. Isabela no había cambiado las reglas del juego. Había revelado que el juego que él había estado jugando era innecesariamente complicado y emocionalmente empobrecedor. Cada noche que pasaba escuchando su voz, llenando la casa de calidez, cada día que observaba cómo su bondad natural transformaba el ambiente emocional de su hogar, Adrián se daba cuenta más profundamente de que lo que había comenzado como un experimento en control emocional se había convertido en una masterclass sobre lo que realmente significa estar vivo y conectado con otros seres humanos. El momento de máxima revelación llegó durante una cena familiar en casa de los padres de Adrián, un evento que había sido diseñado como la primera aparición pública importante de su nueva esposa ante la familia. Pero lo que se suponía que sería una simple representación teatral se convirtió en el catalizador de una transformación emocional que Adrián jamás había visto venir. Durante esa velada, mientras observaba a Isabela interactuar con sus padres con una gracia natural que no tenía nada de fingida, Adrián comenzó a darse cuenta de que la riqueza material no era nada comparada con la riqueza del alma de Isabela. La manera en que escuchaba genuinamente las historias de su madre sobre la juventud de Adrián, cómo se interesaba sinceramente en los consejos de jardinería de su padre, la facilidad con que había logrado que dos personas que habían estado preocupadas por la soledad emocional de su hijo durante años se sintieran inmediatamente tranquilas sobre su futuro. Los bastidores de esa noche revelaron algo fascinante sobre cómo funciona el reconocimiento del amor verdadero. Adrián había pasado décadas rodeado de personas que sabían exactamente qué decir para impresionarlo, cómo comportarse para obtener su aprobación, qué gestos hacer para mantener su interés. Pero Isabela no estaba tratando de impresionar a nadie, simplemente estaba siendo ella misma, y esa autenticidad creaba una atmósfera de comodidad y calidez que transformaba incluso las interacciones más formales en momentos de conexión genuina. La verdad oculta que emergió esa noche era que Adrián había estado buscando el amor en lugares equivocados durante toda su vida adulta. Había asumido que el amor verdadero vendría acompañado de drama, pasión intensa, o al menos algún tipo de complejidad emocional que requiriera negociación y compromiso constantes. Pero lo que estaba experimentando con Isabela era diferente. Una sensación de paz profunda, de estar en casa emocionalmente, de haber encontrado a alguien con quien podía simplemente existir sin necesidad de interpretar ningún papel. Durante el viaje de regreso a casa esa noche, mientras Isabela dormía tranquilamente en el asiento del pasajero, Adrián había tenido lo que solo podía describir como un momento de claridad absoluta. Observando su perfil iluminado por las luces de la ciudad, viendo la serenidad en su expresión, incluso mientras dormía, sintiendo la presencia pacífica de su respiración regular, algo fundamental había cambiado en su comprensión de lo que realmente importaba en la vida. Y entonces sucedió lo impensable, lo que había pasado meses tratando de evitar con toda su planificación cuidadosa y sus defensas emocionales meticulosamente construidas. Se enamoró perdidamente de su esposa por contrato. No fue un proceso gradual que pudiera haber monitorizado y controlado, sino más bien como despertar una mañana y darse cuenta de que el paisaje emocional de toda su vida había cambiado completamente durante la noche.
El impacto de esta realización fue simultáneamente emocionante y aterrorizante, porque significaba que todo el sistema de protección emocional que había construido tan cuidadosamente no solo había fallado, sino que había sido completamente irrelevante desde el momento en que Isabela había entrado en su vida. Había tratado de mantener el amor a una distancia segura usando contratos y términos comerciales. Pero el amor verdadero había encontrado una manera de infiltrarse a través de cada grieta en sus defensas. La transformación más profunda era cómo este amor había cambiado su percepción de sí mismo. Durante décadas había definido su valor personal a través de sus logros empresariales, su capacidad de generar riqueza, su habilidad para mantener el control en situaciones complejas. Pero el amor que sentía por Isabela lo había conectado con una versión de sí mismo que había existido antes de que aprendiera a blindar su corazón. Alguien capaz de vulnerabilidad, de ternura, de entrega emocional sin garantías de reciprocidad. La mentalidad que había desarrollado para sobrevivir en el mundo empresarial, donde cada relación era una transacción y cada emoción era un riesgo calculado, se había vuelto completamente obsoleta en el contexto de lo que sentía por Isabela. Era como si hubiera estado usando herramientas diseñadas para construir edificios, para tratar de comprender poesía. Simplemente no eran apropiadas para la tarea. El viaje que había comenzado como un experimento en control emocional se había convertido en una masterclass sobre rendición consciente, sobre la diferencia entre protegerse del dolor y protegerse de la vida misma. Adrián se dio cuenta de que durante años había estado tan ocupado evitando la posibilidad de ser herido que había perdido completamente la capacidad de experimentar alegría genuina. La revelación que cambiaría para siempre la perspectiva de Adrián sobre lo que tenía en sus manos llegó de la manera más inesperada, durante una conversación nocturna que había comenzado como una simple charla sobre los planes para el día siguiente. Pero había un secreto que Isabela guardaba, algo tan profundo y revelador que cuando Adrián lo descubrió, su mundo se tambaleó de maneras que jamás había anticipado. Habían pasado 4 meses desde que Isabela se había mudado a la mansión. 4 meses durante los cuales Adrián había experimentado la transformación emocional más profunda de su vida adulta. Esa noche en particular estaban sentados en la terraza viendo las estrellas, compartiendo uno de esos momentos de silencio cómodo que se habían vuelto tan naturales entre ellos, cuando Isabela había hecho un comentario aparentemente casual que revelaría una verdad que cambiaría todo. Los bastidores de esa conversación mostraron cómo a veces las revelaciones más importantes llegan disfrazadas de momentos ordinarios. Isabela había mencionado algo sobre nunca haber experimentado ciertos aspectos de la vida que la mayoría de personas de su edad consideraban normales, y la manera en que lo dijo, con esa mezcla de inocencia y curiosidad que la caracterizaba, había activado algo en la mente de Adrián que lo llevó a hacer preguntas más específicas. Lo que emergió durante esa conversación fue una verdad que inicialmente lo llenó de una ternura protectora tan intensa que casi lo abrumó. La pureza que él había visto en sus ojos no era solo bondad o simplemente una actitud positiva hacia la vida. Era inocencia absoluta en todos los sentidos, una preservación de algo sagrado que el mundo moderno rara vez deja intacto en personas de 23 años. Isabela había vivido una vida dedicada completamente al cuidado de su hermana y al trabajo, una existencia tan enfocada en responsabilidades familiares que no había tenido tiempo ni espacio emocional para las experiencias románticas que la mayoría de personas de su generación consideraban parte natural del crecimiento personal. No era solo que no había tenido relaciones serias,
era que había mantenido un nivel de pureza emocional y física que en el mundo de Adrián era prácticamente inexistente. La transformación en la perspectiva de Adrián fue inmediata y profunda. Durante meses había estado experimentando una conexión emocional que había atribuido a la bondad y autenticidad de Isabela, pero ahora se daba cuenta de que había algo aún más extraordinario en lo que estaba viviendo. Estaba enamorado de alguien cuyo corazón nunca había sido tocado por el cinismo, la decepción o la desilusión que caracterizaba las relaciones adultas en su experiencia. El impacto de esta revelación no era solo romántico, sino profundamente espiritual. Adrián se dio cuenta de que Isabela representaba algo que él había perdido décadas atrás: la capacidad de amar sin reservas, de confiar sin miedo, de entregarse emocionalmente sin las complicaciones que surgen de experiencias previas de dolor o traición. Era como si el universo le hubiera dado la oportunidad de enamorarse de alguien que aún conservaba la pureza emocional que él había perdido en el camino hacia el éxito empresarial. La mentalidad de protección que se activó en Adrián esa noche fue diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la protección territorial que había desarrollado para defender su patrimonio o su posición social, sino algo mucho más profundo: el instinto de proteger. Algo precioso e irreemplazable que el mundo podría destruir si no era cuidado con la reverencia que merecía. Las revelaciones continuaron durante esa conversación, cada una añadiendo capas de comprensión sobre por qué Isabela era tan diferente de todas las personas que había conocido antes. Su inocencia no era ingenuidad. Había visto suficiente del mundo real para entender sus complejidades y peligros, pero había elegido conscientemente preservar algo sagrado en su interior, mantener viva una pureza de corazón que la mayoría de personas pierden gradualmente a medida que navegan las decepciones inevitables de la vida adulta. La verdad oculta que emergía era que Adrián no había estado simplemente enamorándose de una mujer extraordinaria. Había estado redescubriendo su propia capacidad de reverencia, de asombro, de protección genuina hacia algo más valioso que todas las riquezas materiales que había acumulado durante su carrera. Isabela le había enseñado que había formas de riqueza que no podían comprarse, venderse o negociarse, sino solo preservarse y honrarse. El viaje emocional que había comenzado como un experimento en conveniencia mutua se había convertido en algo sagrado, algo que requería un nivel de responsabilidad emocional que Adrián nunca había considerado antes. No se trataba solo de amar a Isabela, sino de ser digno del tesoro invaluable que representaba su confianza y su corazón intacto. En ese momento, sentado bajo las estrellas con Isabela a su lado, Adrián comprendió que tenía en sus manos algo más valioso que todos sus millones juntos. La transformación que había experimentado durante esos meses no había sido solo emocional, sino fundamental. Había redescubierto una versión de sí mismo que había creído perdida para siempre, una capacidad de reverencia y protección que trascendía cualquier instinto empresarial o estrategia de supervivencia que hubiera desarrollado durante su carrera. Los bastidores de esa revelación mostraron algo fascinante sobre cómo funciona el reconocimiento del valor verdadero. Durante décadas, Adrián había medido el éxito a través de números: ganancias trimestrales, valuaciones de mercado, retornos de inversión, crecimiento de patrimonio. Había construido una metodología sofisticada para evaluar el valor de prácticamente cualquier cosa en términos cuantificables. Pero lo que sentía por Isabela, y más importante aún, lo que Isabela representaba en su vida, desafiaba completamente esos sistemas de medición. La verdad oculta que emergía era que el amor verdadero no se puede calcular, contratar
o controlar, porque opera según principios que trascienden las transacciones comerciales y los acuerdos legales. Todo el contrato que habían firmado, con sus cláusulas específicas y términos claramente definidos, se había vuelto irrelevante desde el momento en que ambos habían comenzado a experimentar una conexión que ningún documento podría haber anticipado o contenido. El impacto más profundo de esta comprensión era cómo había cambiado la percepción que Adrián tenía del riesgo y la seguridad emocional. Durante años había operado bajo la premisa de que la vulnerabilidad era peligrosa, que abrir el corazón significaba exponerse a dolor inevitable. Pero con Isabela había descubierto que la verdadera seguridad no venía de construir defensas emocionales, sino de encontrar a alguien con quien esas defensas fueran innecesarias. La mentalidad que había desarrollado para navegar el mundo empresarial, donde cada relación tenía motivos ocultos y cada gesto de afecto podía ser estratégico, se había revelado completamente inadecuada para entender lo que estaba experimentando con Isabela. Su amor no tenía agenda, su afecto no era condicional, su presencia en su vida no dependía de lo que él pudiera ofrecerle más allá de respeto y cariño genuinos. Durante esa noche transformadora, Adrián se dio cuenta de que la historia que había estado viviendo con Isabela representaba algo mucho más grande que una simple historia de amor personal. Era una demostración viviente de que es posible redescubrir la capacidad de amar sin reservas, incluso después de décadas de protección emocional. Era prueba de que la pureza de corazón puede sobrevivir en un mundo complicado y que cuando dos personas se encuentran en el momento correcto, pueden crear algo que trasciende todas las expectativas y limitaciones que habían asumido sobre las relaciones humanas. El viaje que había comenzado como una solución práctica a un problema emocional se había convertido en una revelación sobre el significado más profundo de la conexión humana. Adrián había aprendido que el amor verdadero no es algo que se puede planificar, negociar o controlar, sino algo que emerge cuando dos corazones se reconocen mutuamente y deciden ser vulnerables juntos. La transformación más extraordinaria de todas era cómo esta experiencia había cambiado no solo su comprensión del amor romántico, sino su perspectiva sobre la vida misma. Isabela le había enseñado que la riqueza real no se mide en términos de lo que puedes acumular, sino en términos de lo que puedes apreciar, proteger y honrar. Había redescubierto que la felicidad genuina no viene de lograr objetivos externos, sino de encontrar a alguien con quien compartir la journey de convertirse en la mejor versión de ti mismo. Las decisiones que había tomado para protegerse del dolor se habían revelado como las mismas fuerzas que lo habían alejado de la alegría. Pero Isabela había llegado a su vida como evidencia de que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, para elegir la vulnerabilidad sobre el control, para priorizar la conexión auténtica sobre la seguridad emocional artificial. La historia de Adrián e Isabela nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del amor verdadero. No conoce contratos ni condiciones. No respeta nuestros planes de protección emocional y tiene la capacidad de transformar incluso a las personas que han construido las defensas más sofisticadas alrededor de su corazón. Es una demostración viviente de que nunca es demasiado tarde para redescubrir nuestra capacidad de amar sin reservas. Lo que más me fascina de esta historia es cómo revela una verdad oculta sobre la sanación emocional. Durante décadas, Adrián había asumido que sus heridas emocionales eran permanentes, que la frialdad que había desarrollado como mecanismo de supervivencia era simplemente parte de su personalidad. Pero la presencia de Isabela demostró que lo que él había interpretado como características inmutables eran en realidad estrategias adaptativas que podían disolverse cuando el ambiente emocional ya no requería esa protección.
Los bastidores de su transformación revelan algo poderoso sobre cómo funciona la sanación real. No viene de terapia intensiva o análisis profundo de heridas pasadas, sino de encontrar a alguien cuya pureza de corazón es tan genuina que hace que nuestras defensas se sientan innecesarias. Isabella no trató de arreglar a Adrián, ni de analizar sus patrones emocionales. Simplemente existió junto a él con una autenticidad tan natural que él pudo relajar guardias que había mantenido levantadas durante décadas. El impacto más profundo de su historia es cómo demuestra que a veces las almas más heridas encuentran sanación en los corazones más puros, y eso, mis queridas, es la magia del amor que todo lo puede. Es la evidencia de que el universo tiene formas misteriosas de juntar a las personas exactas que necesitan encontrarse en el momento perfecto, incluso cuando esa unión viene disfrazada de transacciones comerciales y acuerdos contractuales. La transformación de Adrián no fue solo personal, sino universal. Representa la posibilidad de que cualquiera de nosotras pueda redescubrir su capacidad de amar y ser amada, sin importar cuántas decepciones haya experimentado en el pasado o cuántas barreras haya construido para protegerse del dolor. Su viaje emocional nos recuerda que el amor verdadero trasciende todas nuestras categorías y limitaciones, que tiene la capacidad de encontrarnos incluso cuando no lo estamos buscando, y que cuando llega, transforma no solo nuestra comprensión de las relaciones, sino nuestra percepción completa de lo que significa estar verdaderamente vivo y conectado con otro ser humano. Y si llegaste hasta aquí conmigo, viviendo cada momento de esta historia que nos recordó que el amor verdadero puede encontrarnos incluso cuando menos lo esperamos, significa que hay algo especial en ti. Significa que crees, como yo, en la magia de las segundas oportunidades y en el poder sanador de los corazones puros. La historia de Adrián e Isabella nos enseña que nunca es demasiado tarde para bajar la guardia, para permitir que alguien toque esas partes de nuestro ser que hemos mantenido protegidas durante tanto tiempo. Y si esta historia te movió, si sintió que hablaba directamente a tu corazón, déjame saberlo escribiendo en los comentarios. Estoy contigo hasta el final. Me encanta saber que hay personas como tú que valoran estas historias profundas, que entienden que detrás de cada cuento hay lecciones sobre la vida real, sobre nuestras propias posibilidades de amar y ser amadas. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete porque tengo muchas más historias como esta esperándote. Historias que van a tocar tu alma y recordarte lo hermoso que puede ser creer en el amor verdadero. Y ese corazoncito ahí abajo, dáselo con cariño si esta